Buenos días. En primer lugar, como procede, dar las gracias a la organización del Congreso del Simposio Internacional de Neurología por la invitación para poder hablar del tema que me pertoca, fibromialgia, neuroimagen y personalidad. Aquí quien le habla, el doctor Joan Deusdela, licenciado en Psicología y experto en Psicología Clínica y Neuropsicología, cuya afiliación es la que aquí pone debajo en la parte inferior de la diapositiva, catedrático de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, también miembro colaborador senior de la Unidad de Investigación con Resonancia Magnética del Hospital del Mar, asimismo coordinador asistencial del Servicio de Psicología y Logopedia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El índice que les he preparado es el que pueden ver en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar primeramente de la conceptualización de lo que es la fibromialgia, seguramente de forma muy breve porque todos ustedes lo conocen. Vamos a introducir sobre la imagen del dolor, previo a hablar sobre los datos que obtenemos y que sabemos en la literatura sobre la imagen de la fibromialgia, datos que básicamente vamos a poner sobre nuestros propios estudios, así como también sobre la personalidad y la psicopatología, siguientes puntos a tratar. Y también vamos a intentar dilucidar y ver las diferencias entre la depresión y la fibromialgia a nivel de neuroimagen, viendo cuáles son los patrones de activación y de conectividad cerebral diferenciales entre ambas entidades de trastornos. Asimismo, después pasaremos a la terapéutica, donde voy a introducir un nuevo dato de neuroimagen sobre la conectividad que va a poder dar luz sobre un nuevo tratamiento ideado o propuesto por nuestro equipo de investigación para finalizar con unas conclusiones sobre el tema propuesto. Para que me puedan ir siguiendo, va a ver en su parte izquierda de la diapositiva el índice marcado en negrita el aspecto que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la conceptualización de la fibromialgia. Bien, obviamente el síntoma cardinal de la fibromialgia es un dolor crónico generalizado, observable en el 100% de los pacientes. Un dolor que además, hoy por hoy, en los nuevos criterios de la IASP, no se establecen como únicamente los puntos sensibles o tender points, sino que hablamos de las zonas musculares, de las 18 zonas musculares para poder establecer el diagnóstico, de las cuales como mínimo se establecen 11 de los 18, si bien en algunos centros o protocolos de estudio lo minimizan a 8 puntos de los 18. Este tipo de dolor, comparándolo con otros tipos de dolores, bien inflamatorios, bien patológicos, entre ellos el dolor neuropático, se le ha etiquetado habitualmente de dolor disfuncional. No obstante, de forma más reciente se ha utilizado el término de dolor nociplástico en la medida en que se contempla que es un dolor que surge como una consecuencia de una alteración de la percepción central de la nocicepción, sin evidencia clara de un daño tisular o real que cause la activación de los nociceptores a nivel periférico o central. A esta sintomatología se le ha de añadir, en no poca proporción, un cansancio al levantarse, debido a que hay un sueño no reparador en el 100% de los casos, y que es un sueño fragmentado, no reparador, en la mayor parte de los mismos. Otros síntomas acompañantes y variables, pero no por ellos menos importantes, son una fatiga general que da lugar que se pueda a veces etiquetar de fibromialgia más síndrome de fatiga crónica, en 1% de los casos, la presencia de esta sintomatología, una rigidez matutina o por reposo, en una frecuencia que oscila entre el 76 y 84% de los casos, aparte de cefalalgias, parestesias o síndrome del colon irritable o de tumefacción subjetiva. A nivel emocional, se le ha de añadir sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva entre un 40 y un 70% de los pacientes. Por tanto, no es de extrañar que durante mucho tiempo se le haya etiquetado de dolor disfuncional o que incluso la etiología de esta entidad, de este síndrome reumatológico neurológico, como podremos observar a posteriori, se le haya puesto
como causa psicopatológica y sobre todo alteraciones de la esfera afectiva. En cuanto a la etiología, es variopinta, es variada, es diversa, sale de causas genéticas, si bien no se ha podido determinar ni los cromosomas ni por consiguiente los genes, causas inmunológicas que se han vuelto a restablecer a raíz de una nueva teoría de proceso neuroinflamatorio, causas neurológicas y periféricas. Nos vamos a centrar en las causas centrales a nivel del sistema nervioso central a través de los datos de neuroimagen y causas también hormonales, que incluso se han propuesto terapias de tratamiento hormonal con la CTH que de alguna manera en algunos pacientes puede ser efectiva, pero no se ha puesto o no se ha planteado como un tratamiento estereotipado en estos pacientes. En cuanto al síndrome propiamente dicho, se ha considerado como un prototipo de los ya denominados síndromes de sensibilización central, entre los cuales no tan solo englobamos a la fibromialgia, sino al síndrome de fatiga crónica, muy relacionado con el anterior, el síndrome de colon irritable o de intestino irritable, la migraña clásica, incluso la cefalea tensional, síndrome de vejiga irritable y también la disfunción del ATM, entre otros síndromes que se han ido ubicando. Esto se considera un proceso patológico que afecta al sistema nervioso central, caracterizado sobre todo por un descenso en el umbral del dolor, una percepción central alterada al dolor ante los estímulos que generalmente no son nociceptivos o no dolorosos. De hecho, este síndrome de sensibilización central que se ha diferenciado, se está diferenciando de síndromes de sensibilización periférica, se caracterizan por tres sintomatologías patognomónicas. Una hiperexcitabilidad neural del sistema nervioso central ante un estímulo periférico que da lugar o va a provocar una hiperalgesia, es decir, un dolor exagerado como consecuencia de ese incremento de la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, una prolongación de dicha respuesta debido al fenómeno de succión temporal y, en tercer lugar, una percepción del dolor ante estímulos normalmente no dolorosos, a lo que habitualmente denominamos alodinia. En relación a la neuroimagen del dolor, ciertamente se han proporcionado numerosos datos interesantes en la medida en que es una entidad que afecta a un 35% de la población y que llega a ser incapacitante desde el punto de vista funcional, tanto social como laboral, provocando realmente un coste sociosanitario y económico realmente a considerar. La IAS, que desde el 2015 incluso ha propuesto a las técnicas de imagen con especial incidencia en la resonancia magnética funcional que pudiera ser como prueba médica objetiva de un proceso central anormal frente al dolor planteado en el paciente y que fuera admisible en procedimientos legales para procedimientos de incapacitación. Asimismo, a posteriori, la propia IAS también ha propuesto como objetivos en el uso de la neuroimagen el poder comprender las bases neurobiológicas o neurales del dolor agudo y crónico o también denominado persistente. En segundo lugar, como método diagnóstico y de pronóstico, tanto en la medida en que puede objetivarse o cuantificarse a nivel central el dolor observado o verificado por el propio paciente en la práctica clínica y, por tanto, que podría utilizarse como dictamen o diagnóstico en la práctica clínica rutinaria, aspecto que hoy por hoy todavía no se ha conseguido. Y, en tercer lugar, como objetivo, verificar y comprobar objetivamente la eficacia terapéutica, como a continuación veremos un ejemplo. Como consecuencia de la aplicación de la neuroimagen, específicamente de la resonancia magnética funcional en sujetos tanto con dolor agudo y persistente como también en población normal, se ha podido establecer lo que hoy denominamos una red neural o la matriz neural del dolor, es decir, aquellas estructuras que conectadas entre sí constituyen un circuito neural para procesar el dolor en las tres dimensiones propuestas por Melzack en 1968, correspondientes a la dimensión sensorial, a la dimensión emocional y a la dimensión cognitiva. En este sentido, podemos ver en colores, tal y como refleja la parte izquierda de la diapositiva, en la parte central las distintas estructuras o áreas cerebrales que están implicadas en cada una de las tres dimensiones propuestas por Melzack.
Así podemos ver, por ejemplo, que el área motora suplementaria, aquí representada en un corte sagital medial y en un corte sagital lateral, en color verde, está implicada la dimensión cognitiva del procesamiento central del dolor, y así con cada una de las estructuras. No solo hemos podido involucrar estas estructuras y la conectividad de las mismas, sino que a cada una le hemos podido atribuir una capacidad funcional dentro del circuito neural del dolor. Asimismo, destacar que hay dos sistemas, el sistema nociceptivo, un sistema de abajo arriba, y un sistema antinociceptivo de la corteza hacia la médula espinal, es decir, de arriba a abajo, en donde la corteza cingulada anterior tiene una especial relevancia como el sistema inhibitorio endógeno del dolor, que, como veremos a continuación, también se ha relacionado con las dimensiones de personalidad y con el estado emocional del individuo que padece dicho dolor. Bien, no tan solo hemos podido determinar este circuito neuronal a partir de los sujetos sanos y con dolor persistente, sino que también podemos, a través de la resonancia magnética funcional y de forma dinámica, ver cómo se procesa el dolor en las distintas redes y cuál es su papel en cada una de ellas. En concreto, en este estudio, con sujetos voluntarios sanos, pudimos observar el papel, sobre todo de la corteza prefrontal del hemisferio derecho en la percepción central del dolor. Aquí lo podemos ver en cuanto a la secuencia temporal, cómo vamos a poder ver la activación de forma dinámica a continuación en un vídeo en donde el sujeto, cuando recibe el tono, por tanto auditivamente, sabe que a partir de ese momento, en un periodo determinado, va a tener un estímulo doloroso y por tanto este periodo de aquí, la parte inferior de color un poquito verde más claro, es el periodo que podemos llamar de anticipación al estímulo nociceptivo. La parte de color rojo podemos ver las estructuras que se van a activar cuando se aplica en el estímulo nociceptivo. Y finalmente, en color verde más oscuro, podremos ver qué estructuras del cerebro se activan o se mantienen activadas aun cuando el estímulo nociceptivo no aparece o no se le aplica al individuo. Vamos a ver brevemente el vídeo de forma dinámica. Aquí podemos ver la secuencia, qué estructuras se están activando antes de aplicar el dolor, cuándo se aplica el dolor, donde se ve la activación de toda la matriz neural del dolor, de los circuitos neurales del dolor, y cómo después de aplicar el dolor, sin la aplicación del estímulo, todavía el cerebro se mantiene activado a pesar de no estar el estímulo nociceptivo presente. Vamos a comentar brevemente esta secuencia de forma estática y podemos observar cómo en el periodo de anticipación sobre todo se activa la corteza premotora, que al mismo tiempo se relaciona con la activación del opérculo frontal derecho, así como también de la corteza cingulada anterior de ese mismo hemisferio. Esa estructura premotora, diríamos de alguna forma que en la fase de anticipación está preparando al sujeto para poder escapar y evitar el estímulo nociceptivo que es conocedor que va a aparecer. Durante el periodo de la activación, en rojo, se puede observar cómo se activa sobre todo no tan solo el opérculo frontal, sino también la porción insular que está relacionada con la dimensión emocional del dolor. Y finalmente, en el periodo de color verde, que es cuando no aplicamos el estímulo, es decir, posestimulación, podemos observar que el pico de mayor activación se produce a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral del hemisferio derecho, que se relaciona con el grado de desagradabilidad del estímulo aplicado. Bien, en relación también a los estudios del efecto terapéutico, la imagen del dolor, podemos observar cómo en este estudio relativamente reciente del 2021 de nuestro equipo de investigación hemos observado, objetivado, en este caso no con pacientes con fibromialgia, sino en pacientes con dolor de osteoartrosis de rodillas sensibilizados, cómo la aplicación del tapentadol, un opiáceo habitualmente utilizado para tratar de forma aguda y crónica el dolor en pacientes sensibilizados, puede aumentar de forma no deseada el fenómeno de sensibilización central en estos pacientes.
Aquí podemos ver cómo los pacientes, cuando se les aplica el dolor en la tibia, es decir, una zona que no debía de producir dolor a no ser que estuvieran sensibilizados, la neuroimagen produce una activación de la matriz neural del dolor similar en la fase de no tratamiento respecto al placebo, mientras que con el tapentadol se produce un fenómeno de activación en esta zona que se está estimulando de forma no efectiva y que no se debería de estimular, provocando o aumentando el efecto de la sensibilización. ¿Qué ocurre en la fibromialgia? En la fibromialgia se han planteado cuatro posibles hipótesis de alteración central del dolor. En primer lugar, una hiperactivación funcional del circuito neural del dolor. En segundo lugar, un fallo en el sistema inhibitorio del dolor, el sistema inhibitorio endógeno, circunscrito y activado por la circunlocución cingulada anterior, relacionado asimismo con las dimensiones de personalidad, como a continuación veremos. Un fallo en el procesamiento sensorial, en el cual aportaremos datos al respecto que justificarían la aparición de un nuevo protocolo terapéutico a seguir. Y finalmente, de forma más reciente, un proceso neuroinflamatorio central que comentaremos brevemente. Hay suficientes datos propuestos aquí en distintas citas bibliográficas como para plantear que en la neuroimagen hay un fallo, como mínimo, no exclusivo, pero sí como mínimo, a nivel del procesamiento central del dolor, por tanto, a nivel encefálico. Esta teoría no es nueva en relación al fallo de la hiperexcitación. Fue propuesta inicialmente por Gresley en el 2000. Posteriormente, en el 2002, el propio grupo de Gresley y colaboradores pudieron relacionar también esta hiperactivación con una dimensión de temperamento denominada catastrofismo, que implica que las personas con fibromialgia que tienen mayor grado de ansiedad, mayor catastrofismo, mayor ansiedad anticipatoria, implican un fallo en el sistema inhibitorio endógeno del dolor controlado por la circunlocución cingulada anterior y, por tanto, desde el 2000 ya tenemos propuestas sobre una posible alteración a nivel central en el circuito neural del dolor. Nosotros, de una forma más clínica, aplicamos las propuestas de Gresley y aquí, en forma de un ensayo de aprendizaje basado en problemas, podemos ver dos imágenes, una correspondientes a un sujeto sano, otra correspondiente a un paciente con fibromialgia, que si no aportamos más datos probablemente no podríamos diferenciar y en los dos casos se activa la matriz neural del dolor. Si ahora aplicamos y decimos un poquito más de información, la parte superior corresponde a un sujeto control sano, mientras que la parte inferior a un paciente con fibromialgia. La diferencia es la intensidad de estímulo, mecánico aplicado. En el caso del sujeto control, corresponde a 6,8 kilos de presión de forma mecánica en el dedo pulgar de su mano derecha. Como vemos, se activa a esa presión de 6,8 kilos toda la matriz neural del dolor. En el paciente con fibromialgia, para poder obtener esa activación, tan solo teníamos que aplicar 4 kilos de peso. Por tanto, una intensidad netamente inferior a la aplicable en los sujetos controles sanos. Cuando aplicamos en el sujeto control sano 4 kilos de peso, podemos observar cómo no se activa la matriz neural del dolor, tan solo la corteza S1, indicativo de que se le está tocando el dedo y, por tanto, sustancialmente distinta a la que se obtiene en los pacientes con fibromialgia cuando se le activan a 4 kilos de peso, en este caso, por tanto, de una forma como un estímulo no nocivo. En segundo lugar, un fallo en el sistema inhibitorio endógeno se puede observar en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cómo, separando el análisis de las zonas de la dimensión sensorial respecto a la dimensión emocional, en los sujetos con fibromialgia y los sujetos controles sanos mantienen el mismo periodo de tiempo activada dicha estructura, tanto en la fase y intensidad, tanto en la fase de aplicación del estímulo nociceptivo como posteriormente a la aplicación de dicho estímulo, observando que después de la aplicación de dicho estímulo, es decir, la fase de no estimulación por presión mecánica, ambos grupos mantienen activada la estructura del circuito neural del dolor. Contrariamente, la dimensión emocional, podemos ver cómo solo los pacientes con fibromialgia mantienen activado, y podemos decir entre 6 y 9 segundos más después de la estimulación nociceptiva, las áreas emocionales
correspondientes a la matriz neural del dolor. Estos se relacionan con el estado de ansiedad, observando que los pacientes con mayor ansiedad mantienen más activa estas estructuras post-estimulación de presión mecánica de un estímulo no nociceptivo. En tercer lugar, un fallo en el sistema del procesamiento sensorial. Los pacientes clínicamente con fibromialgia observamos que tienen una hipersensibilidad sensorial. Sería esperable, por tanto, que a nivel central pudieran tener una hiperactivación de las zonas sensoriales primarias, tanto visuales, táctiles como somatosensoriales. No obstante, ocurre todo lo contrario. Los pacientes ante una estimulación visual o auditiva no muestran una hiperactivación de las estructuras sensoriales primarias, sino todo lo contrario, una hipoactivación, la cual a su vez se correlaciona de forma negativa con el dolor espontáneo experimentado, lo cual sugiere un fallo en el procesamiento sensorial de estos pacientes a nivel central. No tan solo a nivel de activación, sino también de la conectividad. De hecho, se observa una disminución de la conectividad de las zonas S2, es decir, somatosensoriales secundarias, con las zonas sensoriales primarias, y también una disminución de la conectividad con la ínsula y la sustancia gris periaqueductal. Y en tercer lugar, un incremento de la conectividad de la corteza somatosensorial secundaria con la corteza cingulada a nivel posterior. Estas tres alteraciones de la conectividad nos permiten explicar en un porcentaje del 73% el estado de dolor percibido anormal en estos pacientes diagnosticados clínicamente de fibromialgia. Si ubicamos estas tres teorías de alteración central a nivel de neuroimagen, es decir, un fallo en la hiperactivación o un exceso de la activación central del dolor, un fallo en la autoconciencia del dolor percibido y un fallo en el procesamiento sensorial, podemos diagnosticar con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 94% a estos pacientes con sospecha de fibromialgia. Y a su vez lo podemos correlacionar con variables conductuales tales como la depresión, la percepción clínica del dolor, así como también una alteración en el funcionamiento normal de la vida diaria. Finalmente, la cuarta teoría sobre un fallo en el procesamiento, un fallo a nivel central del dolor, se establece en el siguiente artículo, en donde se habla de un problema neuroinflamatorio central. Ello se debe a que mediante la técnica con PET scan se ha podido observar un incremento anormal de la microglía, no de los astrocitos, sino de la microglía, al nivel de los lóbulos frontales y parietales especialmente, y sobre todo de la corteza cingulada media en su porción posterior y anterior. Anterior, recordemos que forma parte del sistema inhibitorio endógeno del dolor, y que ya sabemos que un incremento de la microglía está relacionada con procesos inflamatorios anormales. Por tanto, se habla de un proceso neuroinflamatorio anormal a nivel central debido, se hipotetiza o se presupone, a un fallo en el sistema inmunológico o inmunitario. Esto se ha acrecentado con la aparición en el post-COVID de pacientes con COVID persistente con una sintomatología inicial o similar a la padecida por los pacientes con fibromialgia. ¿Qué sabemos sobre la personalidad? Bien, podemos dividirlo de entrada en dos grandes grupos, porque algunos estudios señalan hasta 4 grupos. Pero en principio, a nivel de la personalidad y a nivel clínico se ha observado que hay dos grandes grupos. Un primer grupo con un elevado neuroticismo relacionado con el catastrofismo y una baja extroversión, y un segundo grupo con un bajo neuroticismo y una elevada extroversión. En el primer grupo elevado neuroticismo y marcada baja extraversión y por tanto en presumiblemente mayor catastrofismo, se ha observado una peor respuesta terapéutica, una mayor predisposición al distrés emocional, una mayor adaptación, presuponiendo por tanto que las dimensiones de personalidad pueden modular la percepción central del dolor. No obstante, le hemos de añadir que este estudio, que lo midieron las dimensiones de la personalidad con un test basada en la teoría de los 5 factores, la cual estos factores, en concreto el factor del neuroticismo, se ha podido observar o relacionar con el volumen de la circunvolución cingulada anterior, la cual implica que a mayor volumen
mayor posibilidad de ansiedad en estos pacientes y, por tanto, mayor modulación negativa del sistema inhibitorio endógeno del dolor. Esta misma planteamiento se ha observado en otro test, el llamado el inventario de temperamento y de carácter del Cloninger, en el cual hemos observado que los pacientes con fibromialgia muestran una menor búsqueda de novedad y mayor evitación del riesgo, como dimensiones innatas o temperamentales propias de los individuos, y una menor capacidad de autodirección como dimensión de carácter o aprendida por parte de los sujetos, tanto los pacientes con fibromialgia como los sujetos controles. Asimismo, en concreto, la evitación del riesgo también se ha relacionado en este test con el tamaño del cingulado anterior, observando que a mayor volumen del cingulado anterior se observa una mayor evitación del riesgo, mayor ansiedad y, por tanto, mayor percepción catastrófica ante las situaciones o eventos acontecidos. Juntando o haciendo un perfil del temperamento, se puede observar que estos pacientes tienen un 70% de perfil ansioso y tan solo los pacientes con fibromialgia pueden mostrar un 36% de trastornos de personalidad cuando consideramos la puntuación de autodirección y cooperación inferior al percentil 35. Y en concreto, la mayor parte de los sujetos se agrupan dentro del clúster C de los trastornos de personalidad obsesivo y no dentro del clúster B dentro de los trastornos histriónicos de la personalidad. Vamos finalizando y podemos observar que a nivel de psicopatología estos pacientes realmente muestran claramente una clara alteración afectiva. Esta alteración afectiva puede ser en una parte importante catalogada de trastorno adaptativo o reactivo a la circunstancia patológica vivida. No obstante, mediante el test del Milon, que tiene unos parámetros similares a los criterios diagnósticos del DSM, se puede observar que en un 52% de estos pacientes muestran un trastorno distímico, o lo que actualmente se llama depresión persistente, y en un menor porcentaje pueden mostrar también depresión mayor. Y obviamente, respecto a los sujetos controles, mayores porcentajes de ansiedad y, como no era de esperar, mayores somatizaciones, pero no como trastornos emocionales previamente dicho, sino como molestias físicas. Si juntamos personalidad y psicopatología, podemos observar que podemos predecir las manifestaciones psicopatológicas a partir de dos dimensiones de personalidad. Una en relación al temperamento, en concreto la ansiedad anticipatoria, y otra en relación al carácter, en concreto al determinismo. Estas dos dimensiones de personalidad pueden explicar o predecir cerca del 38% cuando estos pacientes con fibromialgia podrán mostrar una alteración psicopatológica positiva. Realmente, los trastornos afectivos propiamente dichos tienen que diferenciarse de la alteración afectiva observada en los pacientes con fibromialgia. Evidentemente, el trastorno afectivo en estos pacientes se relaciona con la magnitud de las áreas cerebrales implicadas en la dimensión emocional del dolor, es decir, con la magnitud de la activación funcional, pero no son la causa propiamente dicha de esta entidad, ni tampoco de las alteraciones como fenómeno de sensibilización central. Tenemos dos datos al respecto. Aquí tenemos un estudio realizado por nuestro equipo de investigación en donde observamos en pacientes depresivos no fibromiálgicos, que la activación de la matriz neural del dolor no se producía cuando estaban en fase depresiva y que mejoraba su estado depresivo al aplicarles duloxetina, y cuando mejoraba su estado depresivo, la activación de la matriz neural del dolor al aplicar una presión mecánica se producía asimilándose o asemejándose a la activación producida en los sujetos controles sanos. De hecho, cuando los pacientes con depresión mayor estaban sintomáticos del trastorno afectivo, necesitaban cerca de 7,5 kilos para poder activar la matriz neural del dolor, disminuyendo con la mejora de la duloxetina la sintomatología afectiva y asemejándose a los sujetos controles sanos a 6 kilos y 8 gramos de peso o de presión mecánica. Este segundo artículo nos permite diferenciar dos circuitos neuronales en los pacientes con fibromialgia. Uno, en concreto, el de color rojo, se relacionaría con la severidad de la depresión, y el de color más malva, de color amarronado, se relacionaría con la sensibilidad al dolor. Desde el punto de vista del volumen de sustancia gris,
observado en estos pacientes, pudiéndose diferenciar desde el punto de vista anatómico ambos circuitos. En la acción con la terapéutica, y vamos finalizando ya la exposición, he de introducir un nuevo estudio de neuroimagen recientemente publicado en el 2022 con una nueva técnica que establece la posible alteración de la conectividad cortical local, es decir, en pequeñas unidades de medida milimétricas. Aquí tenemos un estudio en donde hay dos trabajos. Un primer estudio comparamos pacientes con ortosis de rodilla respecto a sujetos controles sanos y pacientes de fibromialgia con su grupo control también sano. En un segundo estudio comparamos los pacientes con ortosis de rodilla sensibilizados respecto a los pacientes con fibromialgia para ver las alteraciones observables a nivel de la conectividad local, que van entre 5 a 30 milímetros y en situación, obviamente, de reposo mediante la resonancia magnética funcional. ¿Qué se observó? Pues en ambos grupos de pacientes respecto a sus respectivos controles se observaron unas alteraciones de la conectividad local, siendo esta en ambos grupos respecto a grupos controles sanos mucho menor. Además, se observó en ambos grupos mayor afectación de la conectividad de menor distancia, pero especialmente con los pacientes con fibromialgia. Si comparamos los dos grupos, es decir, el paciente con osteoartrosis sensibilizado respecto al grupo de pacientes con fibromialgia, podemos observar cómo los pacientes con fibromialgia tenían una menor conectividad de corta distancia, concretamente en la corteza somatosensorial secundaria, lo cual muestra otro nuevo fallo del procesamiento sensorial que decíamos con anterioridad a nivel de la activación con resonancia magnética funcional, pero en este caso a nivel ya de conectividad. Mientras que los pacientes con osteoartrosis sensibilizados mostraron una alteración a nivel de la corteza insular. En ambos casos no son dependientes de la edad este patrón de alteración de la conectividad a corta distancia. Este patrón de alteración del fallo del procesamiento sensorial nos ha hecho plantear una nueva técnica terapéutica basada en la terapia de la vibración propioceptiva. En concreto, hemos hecho un estudio publicado en el 2019 en donde con un colchón que se aplicaba durante el periodo del sueño, dado que estos pacientes tienen fallos en el sueño, en un sueño no reparador, en donde muestran por la mañana fatiga al levantarse debido a un sueño fragmentado, planteamos que quizá esta terapia de vibración propioceptiva, de la propiocepción profunda, durante el periodo del sueño, durante 3 horas, 2 horas en la fase inicial del sueño y 1 hora antes del despertarse, podría mejorar la calidad del sueño y podría mejorar la sintomatología observable en estos pacientes. Realmente, en un estudio de diseño cruzado, pudimos observar que los pacientes con fibromialgia mejoraban de forma significativa estadísticamente en un 40% la fatiga después de 21 días de tratamiento durante 3 horas con estimulación propioceptiva en el periodo nocturno, en un 25% el dolor y mejoraba la calidad del sueño, que no se contemplaba en una mejora del déficit cognitivo observado también en estos pacientes, en muchos casos debido obviamente a esta mala calidad del sueño. Para finalizar y en conclusiones, podemos sacar 4. En primer lugar, la evidencia hasta ahora acumulada sugiere que la fibromialgia se asocia con una disfunción del sistema nervioso central y una alteración de la morfología cerebral propia que contribuyen a la expresión de su sintomatología y a su percepción dolorosa inadecuada o anormal. La neuroimagen permite actualmente diferenciar circuitos neuronales implicados en la depresión y en la fibromialgia de forma respectiva. En tercer lugar, los pacientes con fibromialgia muestran una gran comorbilidad psicopatológica, predominantemente de tipo ansioso y depresivo, el primero en probable relación con las dimensiones de personalidad de catastrofismo y de evitación del daño, si bien con los datos actuales no deben ser considerados un trastorno somatoforme, pero pueden modular evidentemente la percepción del dolor y en algunos casos puede precipitar las dimensiones de personalidad a la presencia en mayor proporción de psicopatología positiva. Bien, todos estos datos y estos estudios de nuestro propio grupo de investigación, en su mayoría,
no serían factibles sin este equipo de investigación, a la cabeza con el doctor Jesús Pujol, neurólogo, las colaboradoras Laura Blanco, Gerard Martínez, Andrea Doreste, Olocina Cano, así como también de Ben Harrison de la Universidad de Melbourne, así como del Servicio de Reumatología, el doctor Jordi Montfort, el doctor Josep Blanc y la doctora Fabiola Ojeda. Y tampoco sería factible sin la financiación de 5 becas consecutivas que hemos tenido desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Muchas gracias por tu atención y espero haber aportado datos suficientemente interesantes y una nueva visión del concepto de la fibromialgia desde el punto de vista de la neuroimagen, de la personalidad y su psicopatología.